Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas, vamos a estar realizando en este tutorial a Bruno Madrigal de la película Encanto de Disney. Vamos a estar realizándolo porque de acuerdo a la encuesta que realicé aquí en la comunidad de YouTube de nuestro canal, ustedes votaron mayormente por este personaje. Pusimos también a Dolores, a Camilo y a Antonio, pero ustedes votaron mucho porque hiciéramos a Bruno. Entonces acá les tengo a Bruno Madrigal, así nos quedó, espero les guste, lo puedan realizar. ¿Cuánto mide? Siempre les digo. La medida de nuestro personaje nos quedó de unos 34 centímetros aproximadamente. ¿Listo? La lista de materiales la encuentran acá en la descripción del video, en la caja de información del video encuentran toda la lista de materiales y las cantidades que vamos a necesitar para cada color. Quiero invitarlas también, si no has hecho parte del grupo de WhatsApp que tenemos del canal, le piques acá en la descripción del video, allí encuentras los enlaces de mi Instagram, de Facebook y también del grupo de WhatsApp para que hagas parte. Allí también me puedes enviar la foto de tus proyectos si ya realizaste a Mirabel, a Luisa o a Isabela, me puedas enviar la fotico de esos proyectos y compartirlos junto conmigo. Si no has realizado los demás personajes que tenemos en el canal, también aquí les dejo el enlace de cada uno de ellos para que lo realicen. Sin más preámbulos, chicas, iniciemos con nuestro amigo Bruno Madrigal. Bueno, chicas, vamos a comenzar con nuestro Bruno Madrigal. Vamos a empezar por nuestra cabeza. Vamos a tomar el color que hayas escogido para la piel, puede ser el mismo que usaste para Mirabel o el mismo que usaste para Luisa Madrigal. Él no tiene un tono de piel tan oscuro, entonces vamos a tomar el tono que hayas escogido para la piel de Bruno Madrigal y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a introducir primero que todo dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y como siempre les indico al inicio de todos mis tutoriales que yo los enseño aquí por el video a cerrar rondas, pero ustedes lo pueden trabajar perfectamente en espiral. Para las que están comenzando en el mundo de los amigurumis y se preguntan qué es trabajar en espiral, significa que no van a cerrar rondas en el primer punto que iniciaron, sino que van a continuar de manera corrida sin hacer cadeneta para subir la labor. ¿Listo? Eso es trabajar en espiral. Yo lo trabajo en rondas cerrando y subiendo con una cadeneta para que en el video se note cada ronda la diferencia y también para poder agilizar y no tener que estar poniendo marcadores para agilizar el video. En nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a hacer aumento en los 6 puntos. Cuando yo les diga aumento, quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. ¿Listo? Eso es un aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Todos los amigurumis se trabajan en punto bajo. Entonces, aquí ya terminé mi ronda de aumentos. Terminamos esta fila con 12 puntos. Pasamos a la siguiente. Voy a enseñarles lo que vamos a hacer durante casi toda nuestra cabeza, y es que vamos a hacer en cada ronda aumentos de manera ordenada. Nuestra siguiente ronda, que es la número 3, vamos a hacer aumento y luego un punto solo. Aumento y un punto. Y este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. Vamos a seguir haciendo aumento y un punto. Aumento
y 1 punto. Eso lo vamos a repetir toda la ronda. ¿Listo, chicas? Vamos a hacer aumentos de forma ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada ronda vamos a ir incrementando la cantidad de puntos en medio de los aumentos. En esta ronda número 3 terminamos con 18 puntos. La siguiente, ¿cómo sería? La siguiente ronda, si lo hacemos ordenadamente los aumentos, sería aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos, ese sería el patrón. En esa nos van a quedar 24 puntos. Después hacemos aumento y 3 puntos y repetimos. Allí nos quedan 30 puntos. Luego seguiría aumento y 4 puntos y en esa ronda nos quedan 36 puntos. Luego aumento 5 puntos, nos quedan 42 puntos en total. Luego el patrón sería en la siguiente ronda 6 puntos aumento, nos quedan 48 puntos en total. Y así vamos a hacerlo hasta llegar a aumento y 8 puntos. ¿Listo? Aumento y 8 puntos. Esa sería nuestra ronda número 10. Y en esa ronda nos van a quedar 60 puntos en total. Vamos a hacerlo así ordenadamente, cada ronda ir incrementando de manera ordenada hasta llegar a 8 puntos aumento y allí tendremos 60 puntos. Bueno, cuando tengan ya, chicas, las 10 rondas y hayan llegado a 8 puntos, un aumento como patrón de esa ronda, vamos ahora desde la ronda 11 hasta la ronda 23, vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Cuando yo les diga rondas de punto sobre punto, quiere decir que no vamos a trabajar aumentos, no vamos a trabajar disminuciones, sino que en esas rondas o en esa ronda vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior. Vamos a trabajar la misma cantidad tejiendo punto sobre punto. Vamos a trabajar 13 rondas, desde la 11 hasta la 23 son 13 rondas en total. Ponemos un marcador en donde iniciamos nuestra primera ronda. Yo en mi caso voy a poner el hilito del anillo mágico y desde ahí voy a empezar a contar mis 13 rondas de punto sobre punto. No me le vayan a hacer aumentos ni disminuciones. Cuando ya tengas tus 13 rondas de punto sobre punto, vamos ahora a poner nuestros ojos en la ronda número 6. Pusimos un marcador para contar las 13 rondas de punto sobre punto. Desde ese marcador vamos a contar la ronda número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 6 y las 7 vamos a colocar nuestros ojos. ¿Listo? Mis ojitos ocupan unas 2 rondas más o menos. Y vamos a dejarlos de 9 puntos de separación entre cada ojito. Y ahora vamos a continuar tejiendo nuestras rondas, pero en disminuciones. De aquí en adelante vamos a hacer todas las disminuciones ordenadamente como hicimos los aumentos. Hicimos rondas de aumentos hasta 8 puntos aumento. Entonces vamos a empezar acá en la ronda. Después de puntos sobre puntos, vamos a tejer 8 puntos y una disminución. Y ese va a ser nuestro patrón. 6, 7 y 8. ¿Cómo hacemos las disminuciones? Tomamos la primera hebra del primer punto, luego tomamos la primera hebra del siguiente punto y ahí sí terminamos el punto bajo. Así hacemos las disminuciones. Y vamos a repetir esto toda la ronda. 8 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una disminución. Repetimos ese patrón y vamos a continuar todas las rondas haciendo disminuciones ordenadamente. La siguiente, ¿cuál sería? Sería 7 puntos y una disminución. La siguiente sería 6 puntos y una disminución. Eso lo vamos repitiendo. 5 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, hasta llegar a 3 puntos y una disminución. En esa ronda vamos a terminar de hacer disminuciones ordenadamente. Vamos a hacerlas hasta 3 puntos disminución. Y allí nos van a quedar 24 puntos.
¿Listo? Vamos a trabajarlo y vamos a ir rellenando muy bien para que nuestra cabecita vaya quedando bien redondita. Bueno, mis chicas, yo ya llegué, ya lo rellené, le rellené bien que quedara bien redondita nuestra cabecita. Y vamos acá, ya terminé la ronda donde hicimos un patrón de 3 puntos, disminución. Vamos ahora, aquí tenemos 24 puntos. Vamos ahora a hacer disminución en todos los 24 puntos. Entonces vamos a hacer 12 disminuciones. Vamos a terminar esta ronda con 12 puntos, porque vamos a hacer solamente disminuciones en esta ronda. ¿Listo? Puras disminuciones. Terminamos con 12. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento en todas. O sea, aquí primero hicimos 12 disminuciones y en la siguiente vamos a hacer 12 aumentos. O sea, volvemos a tener 24 puntos en nuestra siguiente ronda. ¿Listo? Y después de esa ronda vamos a cambiar de color y vamos a empezar a trabajar con el color que va a ser nuestra ropa, que es el cafecito, un cafecito que tiene él su camisa y tiene su pantalón del mismo color, tiene su ropa toda del mismo color. Entonces vamos a trabajar con ese color. Aquí ya terminé mis 12 disminuciones. Ahora voy a hacer mis 12 aumentos para empezar a trabajar lo que es nuestro cuerpo. Entonces, ustedes continúan tejiendo los 12 aumentos. Cuando terminen esos 12 aumentos, vamos a cambiar de color al cafecito. Y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto con el color ya cafecito y cortamos la hebra del color piel. Acá ya terminé y corté la hebra. El último punto de esta ronda de los aumentos lo voy a dejar sin terminar y voy a terminar con el color café. ¿Listo? Voy a cerrar ese punto con el color café en vez del color piel. Y vamos a ir escondiendo las hebras. Vamos ahora en esta ronda a tejer una ronda de punto sobre punto, o sea, una ronda de 24 puntos. Vamos a ir escondiendo. Vamos a tejer los 24 puntos. Después de esta ronda de haber tejido los 24 puntos, vamos a hacer una ronda de aumentos que va a ser 3 puntos aumento. Tres puntos aumento después de esta de punto sobre punto. Y después vamos a tejer 2 rondas de punto sobre punto. Allí vamos a tener 30 puntos en total. Vamos a hacer esas rondas. Bueno, mis chicas, ya vamos en esta ronda, vamos en la ronda número 35. Vamos a pasar a la ronda número 36. Hasta el momento llevamos 30 puntos. Acá vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. 3, 4. 4 puntos y un aumento. Y eso lo vamos a repetir toda la ronda. 4 puntos y un aumento. Después de que terminen esta ronda de 4 puntos, un aumento, vamos a tejer 2 rondas de punto sobre punto. Vamos a tejer 36 puntos. Acá nos van a quedar 36. Y esa ronda número 37 y 38 la vamos a tejer punto sobre punto de esos 36 puntos. Después de esos 36 puntos vamos a tejer la ronda número 39, que va a ser 5 puntos y un aumento.
Y eso lo vamos a repetir, 5 puntos y un aumento. Y después de hacer esa ronda 39 nos van a quedar 42 puntos. Esos mismos 42 puntos los vamos a tejer por 5 rondas. Ahí les di todas las indicaciones para que lo vayamos trabajando. Vamos a tejer 5 rondas y vamos a tejer hasta la ronda 44. Listo, chicas, acá yo ya terminé la de 4 puntos, un aumento. Ahora voy a hacer 2 rondas, como les indiqué. Después de esas 2 rondas de punto sobre punto, voy a hacer 5 puntos aumento, repito, y hago 5 rondas. Bueno, mis chicas, yo ya terminé aquí mis 5 rondas de punto sobre punto. Vamos ahora en la ronda número 45. Tenemos 42 puntos en cada ronda, ¿no es cierto? Vamos en eso. Y ahora en la ronda 45 vamos a tejer esos mismos 42 puntos. Esta ronda también es de punto sobre punto, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera. ¿Listo? Vamos a tomar la hebra trasera solamente, vamos a dejar esa hebrita aquí, este bordito, para hacer luego un bordito de la camisa, ¿vale? Para que nos quede separado de la camisa del pantalón. Vamos a tejer esta ronda de punto sobre punto por hebra trasera y una más, la 46, pero ya tomando todo el punto. ¿Listo? 42 puntos. Vamos a comenzar a hacer rondas de disminuciones para ir cerrando ya nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacerlas ordenadamente. En esta ronda número 47 vamos a empezar a hacerlo con 5 puntos, 3, 4 y 5, 5 puntos y una disminución. Ese es nuestro patrón para esta ronda número 47, 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos toda la ronda. Vamos a terminar con 36 puntos. Enseguida vamos a continuar disminuciones haciendo 4 puntos disminución y terminamos con 30 puntos. Luego 3 puntos disminución y terminamos con 24 puntos. Luego 2 puntos disminución y terminamos con 18 puntos. Y luego un punto, una disminución para terminar con 12 puntos. ¿Listo? Y ahí pues vamos terminando hasta cerrar todo nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo todo de cafecito. Y vamos a hacer ese patrón hasta cerrar. Bueno, mis chicas, acá quiero mostrarles cómo voy a ir cerrando yo este círculo. No sé si lo alcanzan a ver. Este círculo, cómo voy a ir cerrándolo. Entonces vamos a ir haciendo, yo ya llegué a un punto de disminución y en la siguiente voy a hacer solamente disminuciones. En esta última solo voy a hacer disminuciones. Lo rellené muy bien y además si tienen que colocar soporte para la cabeza que se sostenga, se lo introducen a medida que van tejiendo. ¿Listo? O en el momento en que van rellenando. Yo aquí ya estoy cerrando todos los puntos, solamente tejo disminuciones ya para terminar y cierro acá en el primer punto. Dejo una hebrita larguita para esconder, cerrar bien el círculo con la aguja lanera y rellenamos un poquito más que nos quede firme. Este bordito, esta línea que nos quedó aquí en la ronda 45, vamos a trabajar sobre ella un bordito de la camisa. ¿Listo? Voy a ir a rellenar un poquito más acá. Nos ayudamos con las tijeras o con algo para que nos quede bien rellenadito. Ahorita si es necesario le echan más. Y vamos a tomar esa hebra que nos quedó aquí. Y con el mismo hilo café, con ese mismo café, acá lo tengo, se me enredó un poquito acá.
pero no está tan enredado. Acá con este mismo café vamos a hacer el bordito. Vamos a tejer primero que todo, vamos a enhebrar allí y vamos a tejer punto bajo por todo alrededor. Ahí son 42 puntos. Ahí son 42 puntos. Vamos a ir tomando esa hebrita, ir escondiendo la hebra también con la que enhebramos. Y vamos a ir tejiendo todos ese bordito punto bajo. Una rondita de punto bajo. Terminada esa rondita, vamos a tejer una más para terminar ya darle este acabado a la camisa. Y vamos a tejer en la siguiente, en la número 2 y última, vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Y así vamos a repetir toda la ronda. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. Así vamos a hacer toda la ronda hasta terminar. Y ahí terminaríamos ya con nuestra camisetica. ¿Listo, chicas? Y pasamos a nuestros pies. Bueno, chicas, así terminamos nuestro cuerpo con este bordito en la camisa. Vamos ahora a hacer los pies. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestros pies y vamos a comenzar con el color que hayas escogido para hacer la sandalia. ¿Listo? La suela de la sandalia. Vamos a comenzar haciendo 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda cadeneta vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos va a quedar una última cadeneta y en esa vamos a realizar 3 puntos bajos o un aumento triple. 1, 2 y 3. Luego para trabajar por debajo de las cadenetas vamos a ir escondiendo la hebra también y vamos a trabajar punto bajo, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y también nos queda la última cadeneta y allí vamos a trabajar un aumento. 1 y 2. Esta es nuestra primera ronda. Vamos para nuestra segunda ronda. Aquí nos tuvieron que haber quedado 16 puntos. Vamos ahora a empezar nuestra segunda ronda con un aumento. Luego trabajamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego trabajamos 3 aumentos seguiditos. 1, 2 y 3 aumentos. Luego trabajamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos haciendo 2 aumentos. 1 y 2. Acá terminamos con 22 puntos. Y vamos para la ronda número 3. Empezamos con un punto bajo, luego un aumento, luego 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego repetimos 3 veces el patrón de un punto, un aumento. 3 veces. Ya lo hice una vez, un punto y un aumento. Esta es mi segunda vez. Un punto y un aumento es mi tercera vez. Y después de hacer estos aumentos vamos a hacer 5 puntos. 1,
2, 3, 4 y 5. Luego volvemos a hacer un punto, un aumento. Y terminamos otra vez un punto y un aumento. Aquí terminamos nuestra ronda número 3 y nos quedan 28 puntos. Así vamos haciendo nuestra suela. Vamos ahora a la ronda número 4 y en esta ronda número 4 vamos a trabajar punto deslizado o punto raso en toda la suela. Entonces vamos a ir haciendo por todos los 28 puntos simplemente punto raso. ¿Listo? Cuando terminemos todo alrededor de tejer punto raso en todos los 28 puntos, vamos a cambiar de color y vamos a cambiar al color piel, el que trabajamos en el rostro, en nuestra cabeza. Vamos a utilizar ese color para continuar con el pie. Yo ya voy dando aquí la vuelta en punto raso, los 28 puntos, con mucha concentración, que no nos vayamos a saltar ningún punto y que no nos queden tampoco tan ajustados. Aquí voy a cortar la hebra y voy a enhebrar con el color piel. Voy a introducir en el punto que necesito sacar y vamos a hacer esta ronda tomando solamente la hebra de adentro. ¿Listo? Vamos a mirar donde comenzamos el primer punto de la ronda anterior y allí en esa hebra de adentro, allí tomemos solo la de adentro. Y allí voy a enhebrar y voy a introducir el color piel. ¿Listo? Y vamos a comenzar haciendo punto bajo, 28 puntos bajos en esta ronda, tomando solo esa hebra de adentro que nos queda. Tienen que mirar muy bien, que vayamos en orden con cada punto. De una vez voy a ir escondiendo estas hebras. Y voy tejiendo tomando solo la hebra de adentro. Ahí nos va quedando un bordito, no sé si lo alcanzan a apreciar, nos va quedando acá este bordito. Vamos a terminar toda la ronda con 28 puntos y luego de esta vamos a tejer 2 rondas más de punto sobre punto de estos 28 puntos. En esas 2 rondas que vamos a hacer de punto sobre punto, ya vamos a tomar todo el punto, ¿listo? Ya vamos a tejer tomando todo el punto de nuestra ronda. Ya he terminado estas 2 rondas y ahora vamos a tejer una ronda de disminuciones en la parte de adelante. Vamos a tejer primero 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora vamos a tejer 7 disminuciones pegadas, todas juntas. 1, 2, 3, ahí van corriendo la labor. Las van ajustando 4, 5, para que no nos queden agujeros, 6 y nos faltaría una 7. Y terminamos nuestra ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer otra de disminuciones. Vamos a comenzar tejiendo solo 2 puntos, 1 y 2. Y volvemos a repetir 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, van corriendo el pie, 5, 6 y 7.
y terminamos lo que nos falte de nuestra ronda. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ahora a trabajar 6 rondas de punto sobre punto. Aquí nos tuvieron que haber quedado 14 puntos. Entonces vamos a hacer 6 rondas de estos mismos 14 puntos. De punto sobre punto, ¿listo? 6 rondas contando a partir de esta que estoy haciendo, después de la de las disminuciones. Vamos corriendo y vamos acomodando el zapato o el pie y también van a ir rellenándolo. Bien rellenadito, que no nos quede torcido, que no nos quede chueco. Y hacemos las 6 rondas de punto sobre punto. Después de esas 6 rondas, vamos a cambiar de color al cafecito o el color que hayas utilizado para el cuerpo, para la ropa, para hacer la parte de las piernas. Entonces, cambiamos de color y volvemos. Bueno, lo rellené, mis chicas, y así nos va quedando nuestro piecito con la suela, ¿listo? Lo del trenzado acá, lo de la 3 puntada que le vamos a dar a la sandalia, lo vamos a hacer al final ya con la aguja lanera. Vamos ahora, aquí ya corté porque ya terminé mis 6 rondas de punto sobre punto y voy a enhebrar ahora en el último punto que no lo he terminado el hilo cafecito o el que estén utilizando para la ropa. Y vamos a comenzar aquí, vamos a hacer una sola ronda de punto sobre punto de este color. Vamos a ir escondiendo las hebras. Recuerden que debemos tener 14 puntos. En estas, de aquí en adelante, vamos a ir contando que nos vayan quedando los 14 puntos. Son 14 puntos hasta terminar toda la pierna. Y después de esta ronda de punto sobre punto, que ya la estoy terminando, es súper rápida, vamos a hacer una, pero tomando solo la hebra trasera, ¿listo? Solo la hebra trasera. Para que nos quede un bordito para hacerle la manga al pantalón. Entonces vamos a tomar en esta segunda ronda de color café la hebra de atrás y así nos va quedando ese bordito para al final hacerle el pantalón. Después de esta ronda de tomar la hebra trasera, vamos a realizar 13 rondas de este mismo color y estaríamos terminando nuestra pierna. Pero las 13 rondas sí las van a tomar ya tomando todo el punto, ya tejiendo todo el punto. Listo, de aquí para arriba vamos a ir tejiendo esas 13 rondas y vamos a ir rellenando. Bueno, mi chica, ya después de que tengamos así nuestro pie, nuestra pierna, vamos a tomar el mismo hilo café y aquí en el bordito que nos quedó la hebra que tomamos por detrás, vamos a tejer por esa hebra, vamos a tejer dos filas, de punto bajo. De los mismos 14 puntos que tenemos aquí, espérenme que hay que ir escondiendo esta hebra. De los mismos 14 puntos que tenemos ahí en la pierna, vamos a ir por todo alrededor con mucha paciencia, tejiendo todo alrededor de esta pierna. ¿Listo? Tomando solo pues la hebra que tenemos ahí sueltica. Ya estoy escondiendo esta hebra. Se nos dificulta a veces un poquito, pero ahí vamos. Con mucha paciencia van escondiéndola y van tejiendo los mismos 14 puntos, ¿vale? Y vamos a hacer 2 rondas. Esta sería la primera y nos faltaría una más. Les aconsejo estas 2 rondas, no tejerlas tan apretadas.
sino más bien sueltico para que no nos quede eso ahí como cortante, como cortando la pierna, sino que nos quede con pues el diseño que queremos, es que quede como si estuviera sobresaliendo. Entonces acá ya llegué, cerraríamos ahí y empezaríamos la siguiente. Bajamos nuestra ronda para que se vea así en la parte hacia abajo y hacemos otra ronda más. Debemos hacer, y ahí terminamos esta pierna, debemos hacer otra pierna exactamente igual a esta. Como yo ya aquí tengo mis dos piernas. Y van a dejar una hebra larguita cuando terminen acá para que la podamos coser a nuestro cuerpo. ¿Listo? A la parte de abajo de nuestro cuerpo. Aquí esta ya tiene las dos ronditas que les digo, me falta hacerle a una. ¿Listo? Y vamos a pasar a los brazos. Bueno, vamos a comenzar a realizar nuestros brazos y nuestros brazos los vamos a empezar por el color piel, el que tenemos para la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Para terminar esta ronda con 12 puntos. Hacemos aumento en todos los 6 puntos. Y terminamos con 12 puntos. Esta sería nuestra segunda ronda. En nuestra tercera ronda vamos a realizar la tercera y la cuarta, 3 y 4 de esos mismos 12 puntos, de punto sobre punto. Vamos a hacer 2 rondas. Vamos ahora a tejer una ronda de disminución que va a ser 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Y repetimos nuevamente. 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Esa sería la única ronda que vamos a hacer de disminuciones. Y ahora a partir de esta ronda vamos a trabajar 5 rondas más de punto sobre punto, o sea, sin disminuciones ni aumentos. Voy a poner aquí este hilito y desde acá voy a contar 5 rondas de este mismo color. Cuando termine las 5 rondas voy a cambiar de color y voy a empezar a utilizar el color café. Listo, chicas, ahora voy a cambiar de color. Rellené un poquito la mano, la punta de nuestro brazo, y ahora voy a introducir el café y aquí voy a empezar a tejer ya con nuestro color que tengan ustedes de la ropa. Vamos a tejer una ronda solita de punto sobre punto. Aquí debemos tejer siempre con 10 puntos. Ya aquí tenemos 10 puntos en cada ronda y hasta finalizar el brazo vamos a trabajar esos 10 puntos. Aquí tejo una sola ronda de café y en mi siguiente ronda voy a tomar solo la hebra trasera. ¿Listo? Voy a hacer la siguiente ronda, nuestra segunda ronda de café, tomando la hebra trasera para que nos quede, al igual que en los pies, nos quede este bordito del hilo y poder trabajar allí lo que es la manga de la camisa. Entonces aquí trabajé por la hebra trasera y ahora la siguiente ronda y de aquí para arriba voy a trabajar 10 rondas más, además de estas dos que ya hice, 10 rondas de punto sobre punto hasta alcanzar pues el largo que quiero para el brazo. Después de que terminemos esas 10 rondas volvemos para darles las indicaciones de este punto.
Listo, chicas, acá ya terminé las rondas y ahora lo que voy a hacer es tomar la hebra que les comenté, la que nos quedó aquí, y vamos a enhebrar ahí y vamos a tejer 2 rondas de punto sobre punto allí. Si se les facilita más tejer estas 2 rondas sin haber rellenado, pues entonces las tejen y luego ahí sí rellenan el brazo. El brazo no va relleno completamente hasta el final, va hasta la mitad, ¿vale? Lo rellenamos hasta la mitad. Aquí voy a ir escondiendo la hebra, tratando, porque es un poco complicado de maniobrar, pero ahí vamos poco a poco. Y vamos a tejer igual como hicimos en la pierna, 2 rondas de punto sobre punto. Aquí esta sería la primera, todo alrededor, y hacemos una más. Listo, vamos girando así y cuando lleguemos hacemos otra ronda más. Vamos ahora, les voy a mostrar, van a tener que tejer otro brazo exactamente igual. Bueno, yo ahorita aquí acabo. Bajan la manguita así cuando tejan las 2 rondas, ¿listo? Van a tejer otro bracito exactamente igual, yo aquí ya tengo el otro. Vamos a tejer y vamos a dejar una hebra larguita acá para coser a nuestro cuerpo, ¿listo? Y vamos a pasar ahora a la nariz. Es una opción, es opcional si quieres hacerle la nariz como les voy a enseñar, o si le quieren hacer la nariz bordadita como lo hemos hecho con Mirabel, Luisa e Isabela. Bueno, mis chicas, y ya para terminar esta primera parte del tutorial, vamos a terminar haciendo una nariz. Si la quieres realizar o si quieres bordársela también lo puedes hacer. Vamos a hacerla del mismo tono de nuestra cabeza, el piel que hayas escogido. Y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. La nariz solamente consta de 2 rondas, esta y una más, y listo. Cerramos el anillo mágico y en nuestra segunda y última ronda vamos a trabajar esos mismos 6 puntos. Esta ronda es de punto sobre punto. Entonces trabajamos esos mismos, espérenme que metí donde no era. Esos mismos 6 puntos los trabajamos en la segunda ronda, ¿listo? Y eso sería nuestra nariz. Es una opción si la queremos colocar o si le quieren bordar. Eso ya es opcional, pero quería dejárselos grabados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí acabaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos solamente. Ajustamos, dejamos una hebrita larga para coser a nuestra cara. Si la quieren echar un poquito de relleno o dejarla así, la giramos, le cortamos la hebra interna, la hebra del anillo mágico y listo. Y listo, ahí tenemos una naricita que es una opción, ¿vale? Vamos a terminar el tutorial hasta acá, vamos a dejar todas estas partes hasta aquí, como ya hemos hecho todo el cuerpo, nos faltaría la capa y el pelo. Entonces vamos a dejar hasta acá esta primera parte, aquí al final o aquí arribita como sugerencia o en la caja de información acá en la descripción del video encuentran el enlace para continuar con nuestra segunda parte. ¿Listo? Vamos a nuestra parte número 2.